muchísimas gracias. Muchísimas gracias al CARI, principalmente a la doctora Gladys Sáenz por haber organizado esta sesión académica, que realmente, como podemos ver, genera mucho interés, además de mucha diversidad de público, porque realmente figuras muy prominentes, muy relacionadas con el tema, y también veo a muchos alumnos, y esto no es como la facultad que porque están ahí van y a lo mejor no van a clase. Es verdad que muchos son de la cátedra de algunos que estamos acá, pero es todo un mérito venirse desde la UBA hasta acá para escuchar esto, o sea que realmente los felicito también a ellos que vinieron. Tenemos muy poco tiempo cada uno porque hemos pensado que realmente es muy interesante el intercambio y las preguntas que seguramente van a surgir. Y un poco lo que va a ser mi presentación, estos primeros 10-15 minutos que me han dado, es ubicar el tema y nivelar un poco, digamos, no solo el conocimiento, sino tener en mente todos los elementos que creo que son importantes para enmarcar las exposiciones y las reflexiones después de mis colegas. Por eso también, como dijo el embajador Vigaldi, voy a empezar un poco con los antecedentes y el rol de la Unión Africana, porque me parece que realmente es muy importante, y el arbitraje de la zona marina protegida, porque también me parece importante que tengamos en cuenta que esta es la segunda vez que un caso relacionado con el archipiélago de Chagos va en el último tiempo a un tribunal. Y después el objeto, no voy a avanzar sobre las preguntas de la Asamblea General, porque eso va a ser el pododio, pero simplemente quería que nos centráramos ahí sí en algo del objeto. Como todos tenemos presente, pero siempre me parece que es bueno mirar un mapa, a mí al menos me ayuda. Es interesante ver que este grupo de islas en el Océano Índico Sudoccidental, que es Mauricio, acá podemos ver Mauricio, que es la isla principal, y toda una serie de islas. Mauricio también reclama Tromelin, que está reclamada también por Francia, es lo que constituye el territorio de Mauricio, más el archipiélago de Chagos. Este archipiélago de Chagos, que está en el Océano Índico Central, y que, como vemos acá, está compuesto por muchos atolones coraríferos. Los atolones, como los chicos que están cursando Derecho del Mar, aspectos actores del Derecho del Mar en la UBA saben, son formaciones de corales, generalmente con forma de anillo circular, que en el centro tienen una laguna, y que en sí misma está reconocida en la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, que se puede fijar las líneas de base desde el borde de los corales, o sea que todo es conocido como una isla. Acá podría parecernos a lo mejor que hay islas más grandes, pero no, la más grande es Diego García, porque todas las otras son en realidad conjuntos de islas coralíferas o de bancos. Y esta es Diego García, la isla que tanto ocupa en la opinión consultiva, y que cuando uno lo mira así dice, uy, ¿cuánto podría parecerse por tan poco, ¿no? Entonces, este atolón, esto sí que es realmente un atolón, que tiene todas las construcciones, donde está la base, las instalaciones militares del Reino Unido, de Estados Unidos, que el Reino Unido abandonó. Entonces, esto es como el centro, y de nuevo, como podemos ver, parece lejos de Mauricio, pero era, y ahora vamos a ver, la misma colonia, en realidad derivada desde mucho antes, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte un poco de los datos como históricos, quería simplemente, mostrando a lo mejor mi debilidad, ponernos un poco en tema de cuáles son los espacios marítimos, o sea, qué piensa cada uno de los estados, qué piensa Mauricio y qué piensa el Reino Unido con ese territorio de ultramar, el territorio británico del Océano Índico, el Biot, como dicen, sobre
los espacios marítimos. Después lo vamos a ver un poco más cronológicamente, pero simplemente déjenme recordarles que Mauricio reclama un mar territorial de 12 millas, establecido en lo que está vigente en este momento por una ley en el 2005, y una zona económica exclusiva, una zona contigua también de hasta las 24 millas desde el límite del mar territorial, y una zona económica exclusiva de 200 millas. A su vez, el territorio del Biot tiene también un mar territorial que fue teniendo distintas medidas, porque desde el 1971 hubo unas disposiciones hasta las 3 millas, después una ordenanza pesquera, y después en 1991 una zona de conservación y administración pesquera. Ahora, es interesante tener presente que tanto en esa zona de ordenación pesquera como en la zona de conservación y administración pesquera se concedían licencias gratuitas a Mauricio, es decir, Mauricio podía pescar libremente en esa zona. Esto está también recogido, como vamos a ver después, en el arbitraje, y es importante. En el 2006 y en el 2008, Mauricio depositó las coordenadas de estas zonas, de estos espacios marítimos que estableció en el 2005, que fueron protestados por el Reino Unido. Después, en el 2003, el Reino Unido estableció una zona de protección y preservación ambiental en la que se permitía todavía pescar. Entonces, esa zona no fue objetada por Mauricio porque seguía teniendo las licencias de pesca. Pero en el 2010 la convirtió en un área marina protegida. Y de ahí es de donde surge el conflicto que llevó al arbitraje que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, me parece que nos ayudaba a tener en cuenta cómo fue el reclamo de cada uno de los dos estados. ¿Y qué pasa con la plataforma continental? Como ustedes saben, desde que está en vigor la Convención de 1994, los estados pueden establecer la plataforma continental más allá de las 200 millas si demuestran que hay una prolongación natural del territorio. Bueno, en el 2009, que era la fecha que Naciones Unidas había puesto en primero, acá la embajadora Dayana lo tiene muy presente seguramente porque tuvimos ahí un gran trabajo, Mauricio no llegó a hacer la presentación, pero sí presentó lo que se llama información preliminar, es decir, presentó un estudio diciendo que iba a presentar más adelante el límite, que eso estuvo permitido por la reunión de Estados partes. Y el Reino Unido no lo objetó, porque estaban en conversaciones, y en esas conversaciones habían acordado, el Reino Unido había dicho que no iba a hacer, ellos no iban a hacer la presentación de plataforma continental del Biot, y que iban a hacer, por el momento, y que lo iban a hacer en conjunto con Mauricio. Como pueden ver ahí, Mauricio hizo otras presentaciones, en el 2008 una, en conjunto con Seychelles, sobre el área de Plato de Macaré, y después hizo otra parcial sobre el área Rodríguez. Y esto es importante, este año, el 26 de marzo, hizo la presentación del límite exterior de la plataforma continental de Chagos. O sea, una vez sacada por la Corte, adoptada por la Corte la opinión consultiva, Mauricio hizo la presentación del límite exterior de la plataforma continental y hasta ahora no hay objeción del Reino Unido. De todas maneras, cuando se hace la presentación, cuando se deposita, esa es la fecha de depósito del Secretario General de Naciones Unidas. Cuando se deposita, tienen que pasar 3 meses en los cuales los estados pueden hacer comentarios, objeciones o lo que fuera. Todavía no han pasado esos 3 meses, la comisión de límites se reúne ahora en julio-agosto, ahí la considerarán, como una recibida, ¿no? Pasa la lista, a la cola, digamos, que todavía falta bastante. Entonces, el Reino Unido no hizo presentación del territorio británico del Océano Índico en cuanto a plataforma continental y no objetó ni la presentación preliminar de Mauricio ni la presentación que hizo este año. Sí hizo otras presentaciones. Tiene 4 presentaciones hechas en Reino Unido, pero no de esa zona. Bueno, esta es la zona de protección y conservación del Reino Unido, simplemente para que la vean. Esto también, a título ilustrativo, estas son las líneas de base que trazó Mauricio
en la zona del archipiélago de Chagos. Interesante y un poquito objetable en el sentido de que son líneas archipelágicas y, bueno, y como tiene dos partes separadas, algunos estados se han objetado. Y esta es la presentación de la plataforma continental. Lo que está en verde sería la plataforma continental más allá de las 200 millas, presentada por Mauricio ahora el 16 de marzo. Bueno, entonces antecedentes. No los voy a aburrir, porque supongo que con un detalle total de todos los antecedentes, ¿no? Pero simplemente quería poner como grupos de datos en nuestra mente, refrescarlos, porque la mayoría de ustedes seguramente lo saben, ¿no? Desde fines del siglo XV, tanto portugueses, holandeses e ingleses conocían a Mauricio y hubo una ocupación holandesa del 38 a 1710, pero sin que fuera una colonia, ¿no? La primera ocupación colonial, administración colonial, fue en 1715 por Francia, que en 1810 fue arrebatada por el Reino Unido y en 1814, por el Tratado de París, Francia le cede a Mauricio sus dependencias al Reino Unido. Esto cuando se crea Naciones Unidas, ya desde el comienzo, en 1946, yo puse ahí las resoluciones más importantes que todos conocen, que después mis colegas van a analizarlas en detalle, o sea que no voy a profundizar, pero sí me interesaba destacar esto, que desde el 46 el Reino Unido actúa como potencia administradora y todas sus comunicaciones a Naciones Unidas son como potencia administradora sobre el archipiélago, sobre Mauricio, digamos, en general, comprendiendo también, por supuesto, el archipiélago de Chagos. Recién, esto era el 46, como vimos, y el 60 y el 61, las resoluciones de descolonización y la creación del Comité de los 24. En el 64, el Reino Unido y Estados Unidos comienzan a conversar sobre los usos de ciertas islas del Océano Índico. Entre ellos, el interés principal de Estados Unidos era la isla Diego García para una base militar. El Reino Unido empieza a negociar con Mauricio, con las autoridades que había locales, para que terminan en los acuerdos o los entendimientos de Lancaster House, tratando de llegar a una solución y de ofrecer algo a cambio de que se desocuparan las islas del archipiélago de Chagos. En un primer momento, bien, a cambio de intercambio de algunas ventajas, y después, como sabemos, se separa forzosamente a los habitantes. Y en el 65, es decir, sin haber casi tiempo de mucha negociación y de mucho intercambio, se crea el territorio británico del Océano Índico, que comprende Chagos, que se saca de Mauricio, y 3 islas de Seychelles, ¿no? Estas islas después son devueltas a Seychelles, como vamos a ver, antes de la independencia. La Asamblea General sigue teniendo resoluciones como la 2066, la 2232 y la 2357, que son nombradas por la Asamblea General cuando solicita la opinión consultiva, en las que habla de la cuestión Mauricio y de la necesidad de que se respete la integridad del territorio. Pero en el 66 el Reino Unido y Estados Unidos firman el acuerdo sobre disponibilidad para fines de defensa del territorio de Riot, y se empieza a construir en la isla Diego García la base. En el 67-68 se independiza Mauricio. Yo no voy a hablar porque seguramente se va a hablar después cuando se habla de lo que dice la Corte, del valor o no de los acuerdos de Lancaster y de la presión que se ejerció sobre los representantes. Pero lo que sí quería destacar es que en el 72 se da una compensación de 650.000 libras, pero en realidad es más para Mauricio, para que se realojen los desplazados. Sin embargo, en el 82 no, en el 82 hay un acuerdo entre Mauricio y el Reino Unido sobre 4 millones de libras,
en la que el Reino Unido, sin admitir responsabilidad, sí da una compensación para los desplazados, que es lo que después algunos tribunales y la Corte Europea de Derechos Humanos consideran en cierta manera como que se aceptó esa compensación. Simplemente un minuto para referirme a la Unión Africana ahora, pero ya antes con la Organización de la Unión Africana, la importancia que tuvo en todo este proceso, por la importancia de tener los grupos regionales, ¿no? Realmente fueron esenciales, tuvo un rol político y técnico muy importante. El consejero legal de la Unión Africana pidió que se le permite informar por escrito y oralmente y que se extendiera el plazo para que él lo pudiera hacer, y se hizo. La Corte decidió favorablemente y extendió el plazo, y la misma Unión Africana dijo eso, que era una de las fuerzas que movían detrás de toda la resolución 292 de la Asamblea General, y que ella y sus miembros consideraban que las preguntas eran una cuestión de sistemática importancia para el derecho internacional. Y me parece que eso nos ayuda mucho también a todos los que estamos en derecho internacional. Simplemente que sepa que la Unión Africana hizo una presentación escrita, hizo comentarios después sobre las presentaciones de los otros estados, participó de las audiencias orales y realizó 2 comentarios más a las preguntas de 2 jueces, ¿no? Del juez Gaja y de Cansado Trindade. Y también hubo muchos estados africanos, que ahí los pueden ver, que hicieron presentaciones individuales, y realmente, por lo que sabemos, cuando estamos un poco en contacto con ellos, hubo como un grupo que ayudó a todos los estados a hacer sus presentaciones, ¿no? La Unión Africana contribuyó, ayudando, además de que cada estado por supuesto hizo lo que quiso, pero se contribuyó dando material y ayudándolos, o sea, fue una cosa regionalmente muy importante. Bueno, en el 2010, como les dije, el Reino Unido estableció un área marina protegida, y Mauricio solicitó un arbitraje dentro de la Convención de Derecho del Mar. La Convención de Derecho del Mar, si bien hay que reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal del Mar, hay un medio que es un arbitraje del anexo 7 que se llama, que es obligatorio para cuando es una interpretación de la Convención y cuando las 2 partes no coinciden en el medio de solución que eligieron. En este caso pasaba eso, entonces Mauricio demandó al Reino Unido ante el tribunal. No quiero seguir porque me estoy extendiendo y no quiero perjudicar a mis compañeros, pero simplemente les digo que hubo 4 peticiones de Mauricio. En las 3 primeras, el tribunal arbitral se declaró no competente, porque se referían a si el Reino Unido era Estado ribereño o si Mauricio era Estado ribereño, y entonces el tribunal dijo que eso hacía la soberanía y no la interpretación de la Convención. Que la Convención, cuando define Estado ribereño, solo diferencia entre el que tiene costa y el que es Estado sin litoral, y que en este caso no se podía pronunciar. Pero sí se pronunció sobre la 4ª petición, en el sentido de que el Reino Unido, por los acuerdos o compromisos de Lancaster, había asumido obligatoriamente había asumido una obligación de devolver Chagos a Mauricio cuando no sea necesario para la defensa. Y que por lo tanto, de acuerdo a la Convención, tenía que actuar con la diligencia debida, el tema de diligencia debida que todos los tribunales internacionales están utilizando muchísimo en el tema de derecho al mar, y proteger de buena fe los derechos de Mauricio sobre el mar territorial, la zona económica, y preservar los beneficios sobre los recursos. Entonces esto realmente fue muy importante en el sentido de que, sin entrar en la soberanía, pero resolvió temas que fueron muy importantes y que la Corte en cierta manera también recogió. Entonces, mi único punto es que el objetivo de la opinión consultiva es que la Asamblea, al solicitarlo, no es resolver nada relacionado a una disputa bilateral. Estoy empezando por el de abajo. Ni siquiera para posteriormente ejercer sus poderes y funciones para la resolución pacífica de controversias, sino que el objetivo es obtener de la Corte una opinión que considere de ayuda para el ejercicio apropiado de sus funciones relativas a la descolonización.
Y este era como el marco que quería dejar para las consideraciones y exposiciones de mis colegas. Muchas gracias.